Básicamente, el tema de tecnoestrés se generó con varios estudios que hicimos en los Estados Unidos cuando nos dimos cuenta de que toda la introducción de la automatización en el sector de manufactura estaba teniendo un impacto en la productividad contrario a lo que esperábamos. Es decir, en lugar de esperar que se incrementara la productividad, estaba viendo un decremento en la productividad. Y básicamente lo que encontramos es que estas nuevas tecnologías estaban causando de alguna manera mucha inquietud en la mano de obra. Mira, me he dado cuenta que quien no se tiene que preocupar es gente que tiene experiencia. Okay. Porque la herramienta está ahí y la herramienta depende mucho de que la alimentes con preguntas correctas y que entiendas el problema y que lo sepas guiar en su análisis. Y estoy tan emocionado porque me he dado cuenta de que ahora lo que veo es algo que puede tener un peligro para muchos profesores. Sí. En mi caso, me va a permitir hacer trabajo que me llevaría 10 años, probablemente en un año. Estamos en The Logistics World Summit en Expo 2025, entrevistando a diferentes speakers, asistentes, influencers de la industria, y actualmente estamos con Luis Solís. La verdad, una figura que ha estado impulsando muchísimo a la cadena de suministro de logística con más de 44 años de experiencia. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por estar y hacerme esta entrevista. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poco, yo sé que tienes una larga trayectoria, pero ¿cómo se ha transformado tu carrera a lo largo de los años? Yo diría que hay una palabra que lo define, es serendipity. Nunca he logrado lo que yo pensaba de joven, pero tengo que decir que a pesar de que en un momento me sentí frustrado, mi vida es mejor de lo que yo pensé. Qué bueno. ¿Y cómo es que entraste a la industria de cadena de suministro? Básicamente fue cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado en Estados Unidos. Estaba haciendo un doctorado en ingeniería y un doctorado en business. Y justo en ese momento, a finales del siglo pasado, fue cuando se dio la creación del concepto de cadena de suministro, que se inició en aquellos primeros años con un concepto de logística integrada. Y mi investigación tocaba mucho el sector de la manufactura y fue como me empecé a familiarizar y a trabajar desde sus inicios en este modelo. Muy interesante. ¿En qué universidad fue el doctorado? Estuve en Estados Unidos, en la Universidad de Toledo, en Ohio. Ok. Básicamente cerca de la frontera con Canadá. Perfecto. Bueno, adentrándonos un poco en el tema, yo sé que eres experto en muchos temas, pero nos gustaría que nos contaras un poco sobre la investigación que tienes sobre tecnoestrés. Sí. ¿Qué significa tecnoestrés? ¿Cómo empezó esta investigación y por qué sigue siendo relevante hoy en día? Es muy interesante y de hecho probablemente la pregunta que tú acabas de hacer tiene mucha relevancia en el contexto actual ahora con los temas principalmente de inteligencia artificial. Básicamente el tema de tecnoestrés se generó con varios estudios que hicimos en los Estados Unidos cuando nos dimos cuenta de que toda la introducción de la automatización en el sector de manufactura estaba teniendo un impacto en la productividad contrario a lo que esperábamos. Es decir, en lugar de esperar que se incrementara la productividad, estaba viendo un decremento en la productividad. Y básicamente lo que encontramos es que estas nuevas tecnologías estaban causando de alguna manera mucha inquietud en la mano de obra porque no estaban preparadas ni fueron preparadas. Había una serie de inquietudes tanto en el conocimiento técnico como en lo que se esperaba y cómo iba a impactar su trabajo, que causó una serie de ansiedad que se reflejaba en cuestiones de salud, ausentismos, cierta preocupación. Y a esto se le denominó tecnoestrés. Y tengo que decirte que esto principalmente fue descubierto por una investigadora en Harvard, que fue la que empezó con sus trabajos iniciales y fue la que empezó a proponer modelos que ayudaran a facilitar y hacer de alguna manera mucho más eficiente y productiva la introducción de tecnologías en el ambiente de trabajo. ¿Cuáles son unas de estas estrategias para evitar que los trabajadores, los operadores, entren en esta tecnoestrés, como le llamamos? Yo diría, de nuevo, y permíteme decirte que es una excelente pregunta, porque toca un tema que es relevante para muchos directivos, que en ocasiones o no lo conocen o no le dan la importancia que está. Pero sin duda hay varias recomendaciones que se han generado principalmente de otras experiencias en campos similares. Pero la primera, sin duda alguna, primer paso que yo diría es involucra a los empleados
en el proceso de preparación de la introducción de cambios en las formas de trabajar que involucran nuevas tecnologías. El segundo punto sería enseñarlos y a formarlos, porque mucha de la inquietud viene de no conocer cómo utilizarla, cómo saber hacerlo. Y tercero, explicarle cuáles son los cambios que puede haber en cuanto a su evaluación del desempeño y lo que él va a recibir. Pero yo diría que la más importante es el tema de la involucración. ¿Y por qué digo que es importante? Porque es algo que conocemos y con frecuencia se ignora y se toma como algo lateral. Me encanta esto que dices porque definitivamente lo que uno no conoce bien no lo puede explicar bien y por ende genera mucha incertidumbre. Permíteme solamente decirte con un ejemplo actual que recién estoy viviendo de por qué lo que me has dicho es muy importante en el contexto actual que tiene implicaciones en otras industrias. Actualmente coordino y soy el líder de un grupo de académicos e investigadores que están teniendo una situación de preocupación, frustración y hasta cierta depresión porque se están dando cuenta de que la inteligencia artificial va a cambiar el rol de lo que ellos hacen y cómo lo hacen. Sí. Y sin duda alguna, este estrés se está reflejando en su bienestar personal. Pero nosotros estamos atacando eso principalmente a través de involucración y a través de formación y entrenamiento y mucho coaching. Ese es un gran ejemplo, gracias por compartirlo. Y ahora pensando en el tema de inteligencia artificial que trae, ¿cómo van a cambiar los trabajos actuales en cadena de suministro? Porque obviamente algunos van a ser eliminados. Sí. Algunos van a evolucionar y va a haber nuevos trabajos. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos que ven? Mira, déjame primero hacerte un comentario que recientemente discutía con varios colegas tanto del sector de la investigación como el sector de la industria. Y esto tiene que ver con las implicaciones y que probablemente también genere oportunidades yo diría, de nuevos trabajos en sectores de apoyo a la gente, ¿no? Mira, se acaba de publicar la primera investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial, principalmente en gente donde es clave la habilidad de tener un pensamiento crítico o critical thinking. Tú sabes que en el momento actual el tema de la necesidad de innovación y de progreso requiere muchas formas de pensar para hacer nuevas cosas. Bueno, esta primera investigación liderada por un investigador de Carnegie Mellon junto con un equipo de gente de la industria en el Reino Unido han encontrado que tienen la primera evidencia que la inteligencia artificial y su uso está reduciendo las capacidades de critical thinking. Esto es algo muy preocupante, sobre todo en un entorno donde tenemos que ser más creativos, en los entornos que estamos viviendo con los retos desde la sostenibilidad, la geopolítica, etc. Por lo tanto, ese es un tema y ahí creo que debemos empezar a generar respuestas con algunas actividades o nuevas profesiones que nos ayuden a manejar este tipo de problemas, ¿no? Pero sin duda alguna sí van a desaparecer trabajos. Mi preocupación, ¿cuál es? Que no todas las empresas están creando nuevas oportunidades para que la gente se recoloque. Entonces, vamos a pagar un precio o alguna gente va a pagar un precio porque se va a quedar fuera del mercado. Y como empleado, ¿cómo evitas quedarte fuera del mercado? Excelente. Mira, una de las cosas, y te voy a comentar algo personal, espero que esto ayude a transmitir por qué digo esto. Hace un mes terminé mi cuarta certificación en inteligencia artificial dentro de mi actividad de investigación y de gente que hace consultoría y de gente que es profesor. Uh-huh. Mira, me he dado cuenta que quien no se tiene que preocupar es gente que tiene experiencia. Okay. Porque la herramienta está ahí y la herramienta depende mucho de que la alimentes con preguntas correctas y que entiendas el problema y que lo sepas guiar en su análisis. Y estoy tan emocionado porque me he dado cuenta que ahora lo que veo que es algo que puede tener un peligro para muchos profesores. Sí. En mi caso, me va a permitir hacer trabajo que me llevaría 10 años, probablemente en un año. Entonces, ¿qué quiere decir? Es, primero, aprenderla, entender y remover el miedo a lo que no entendemos y luego aprovechar la experiencia que cada uno tenga para continuar avanzando en el contexto tanto personal como de ayudar a la empresa en la organización que nosotros estamos. Muy valioso esto que mencionas sobre las personas que tienen experiencia con estas nuevas tecnologías, tienen una oportunidad de todavía seguir aportando mucho valor a la industria. Y esto me recuerda a esta
esta tendencia que mapea el DHL Radar of Innovation, que justo es la de Grey Logistics, cómo en poblaciones que están creciendo en edad podemos hacer relevante a esas personas con apoyo de tecnología, ¿no? Sí. Y cómo reformulas trabajos para que también siga siendo muy productiva la comunidad y la población, ¿no? Y permítame añadir un comentario que creo que puede complementar en cuanto a los retos que enfrentamos. Mira, Totalmente. una de las preguntas que se deriva de tu observación es: ¿quién es responsable de crear ese nuevo trabajo? ¿Es solamente responsable de la persona que deja de ser valiosa porque ya no es tan productiva? ¿O es labor de alguien en una posición superior? Yo particularmente creo que debe ser una labor conjunta. Primero, desde el punto de vista de la persona, es tener la voluntad y la energía para querer seguir aprendiendo. Es una cosa muy importante. Pero la segunda debe ser facilitada por los directivos de la compañía. Hay algunos ejemplos muy interesantes de compañías que están en este proceso, donde van a introducir esta tecnología y saben que no van a necesitar más a esa gente, pero están creando oportunidades de trabajo en otras áreas y la están creando ellos y están reentrenando a su propia gente. Yo creo que el directivo debe tener una prioridad en facilitar el proceso de la creación, definición de nuevos trabajos dentro del sector. Aquí resaltando algunas de las habilidades clave que necesitaría un profesionista en cadena de suministro. Has mencionado critical thinking, sí. Has mencionado este deseo de nunca dejar de aprender, ¿no? ¿Cuál sería otra habilidad importante en la que deberían de formarse? Mira, justo ayer cuando escuchaba a mis colegas ponentes que hablaban y preguntaron sobre esta habilidad, estuve reflexionando y me gustaría complementar lo que ellos dijeron. Mira, el gran reto de la competitividad de la cadena de suministro, que representa un modelo de una competitividad superior a los modelos tradicionales, donde la tecnología va a apoyar, no es suficiente. La gran ventaja de las cadenas de suministro utilizando tecnología vienen de la parte del comportamiento, que tiene que ver con las personas. Es decir, para que funcione las cadenas de suministro digitales dependen mucho de dos cosas. Uno, de estar listos desde el punto de vista de aptitud, y segundo, de ciertas habilidades que tienen que ver con la colaboración. La colaboración tiene que ver con habilidades de manejo de relaciones. Y muy interesante esto, relaciones en un contexto diferente, porque ahora no son solamente relaciones con personas, son relaciones con máquinas. Sí. Por lo tanto, una prioridad debe ser desarrollar habilidades en cómo crear y generar colaboración en estos entornos híbridos. Y la otra parte que va a seguir siendo importante es seguir fomentando habilidades en un contexto multicultural, porque la creación de valor va a venir ahora de gente con diferentes valores, culturas, comportamientos, y eso y no es fácil, suena muy sencillo, pero yo recuerdo cuando estaba con el director de Boeing, que crearon la cadena de suministro para el desarrollo del Boeing 777 con el objetivo de reducir el time to market. Él decía, la tarea más difícil que yo tengo como director de esto es cómo coordinar gente con diferentes valores, culturas, sistemas, y eso acaba de ser más común. Esta es una habilidad esencial, y te digo, la verdadera fuente de competitividad de las cadenas de suministro no van a estar en la parte digital, porque esa la pueden copiar, cualquiera lo va a tener, es en la parte de comportamientos, es en la parte de colaboración y relaciones. Justo estaba hace tiempo haciendo una entrevista con un directivo de Oster, y nos contaba su experiencia trabajando con equipos globales, ¿no? Sí. Y justo este tema de cómo coordino personas de diferentes países, con diferentes ideologías, incluso diferentes religiones, Sí. obviamente en diferentes tiempos horarios y ubicaciones físicas, para que todos veamos que el mismo objetivo de la empresa, cómo lo vamos a lograr juntos, Sí. ¿no? Y lo que él recomendó, o bueno, porque es algo que le apasiona mucho, es esta parte de pensar en organizational behavior, ¿no? Y cómo formar estructuras de trabajo que tomen en cuenta al Sí. humano. Entonces, como human-centric organizations, ¿no? Me he quedado un poquito pensando, porque has tocado una fibra muy importante en mi experiencia de estos últimos 44 años. Y yo quisiera compartir contigo y con la gente que le interese este tema del manejo de las personas, sobre todo en entornos
multiculturales. Una de las cosas que he aprendido viajando por todo el mundo y dialogando con empresarios, así como con empleados, mandos intermedios, hay una cosa que creo que es vital, aunque no creo que pueda ser una habilidad, pero yo diría que es un valor esencial que puede facilitar de gran medida este proceso de crear colaboraciones que rindan frutos superiores al trabajo individual. Mira, hay algo que las personas en cualquier parte del mundo, independientemente de su religión, de su sistema económico, de su nivel de educación, hay algo que todo el mundo necesita, tanto como respirar y comer. Y eso que necesitan, yo he encontrado que es muy efectivo en cómo crear relaciones que generen frutos por una genuina actitud hacia la relación. Y eso lo he definido como respeto. Déjame decirte muy brevemente, entrevistando a directivos, mandos intermedios y hablando a nivel operacional, me he dado cuenta que una gran cantidad de ellos, una de las cosas que les afecta en su bienestar y que se refleja en su trabajo es no sentirse apreciados como personas. Y eso lo he denominado respeto. Y de alguna manera, yo he encontrado que si tú eres capaz de mostrar ese respeto o aprecio a la persona, no importa de qué país eres, créeme, que no necesitas muchos modelos de motivación ni eso, pero hay una cosa que también he aprendido, tienes que ser genuino. Total. Porque la gente y el tema es que no sé cómo enseñar eso, pero es una experiencia que creo que, yo diría, si no es como habilidad, es un valor que deberíamos de fomentar. Y el principal responsable que lo podría hacer en una empresa es el directivo, porque es el directivo el que puede dar ese ejemplo y creo que eso facilita la tarea. Yo diría, es algo que debemos intentar hacer. Creo que no hay mejor manera para cerrar esta entrevista que con esto que nos compartes, Luis. La verdad es que las cadenas de suministro están hechas de humanos para humanos y tenemos que volver a recordar estas líneas de respeto, de apreciación y de colaboración entre todos. ¿Sabes una cosa que he adaptado un dicho que me ayuda mucho a veces para recordar mi actitud, ¿no? Ajá. Porque la pregunta es, ¿cómo hacemos para tener este tipo de actitud? Y una de las cosas que a mí me ayuda es hacer una redefinición de esa frase que tenemos de que se llama la regla de oro que dice, trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado, ¿no? Pero no, la he cambiado porque para mí es algo que es mucho más poderoso, es trata a los demás como te gustaría que los demás trataran a la gente que tú amas. Y esa gente es mi familia, mis amigos. Y cuando pienso en eso, tengo una especie de fuerza adicional. Digo, ese es mi truco, porque no siempre esto es sencillo. Un gran consejo, volver a recordar cómo te gustaría que traten a las personas que amas. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y que les deseo lo mejor. Sí, seguimos aquí en The Logistics World Summit en Expo haciendo entrevistas. No se las pierdan, síganos en redes sociales, en Spotify, en YouTube y seguimos aquí.